Jamás imaginé que el olor a vino tinto derramado sobre mi propia alfombra persa me haría invisible en mi propia casa. Dediqué 56 años a construir cada ladrillo de mi vida. Cada metro cuadrado de esa casa lo gané con sudor, noches en vela y decisiones difíciles que nadie presenció. Arquitecta jubilada, viuda desde hace 3 años, madre de un hijo que siempre pensé que era demasiado brillante para el mundo mediocre que lo rodeaba. Cuando Marcus me llamó para decirme que quería una cena de negocios en casa, sentí un orgullo inmenso. Mi hijo, ahora ejecutivo en una empresa tecnológica, por fin reconocía el valor de ese espacio que yo había construido. Por fin quería incluirme en su mundo empresarial. Dediqué 2 días a prepararlo todo. Limpié cada lámpara de cristal que traje de Bahía cuando me mudé a Sao Paulo. Encargué un menú sofisticado a la empresa de catering que siempre había querido contratar, pero nunca había tenido la oportunidad. Compré flores frescas para cada habitación. Me puse mi mejor vestido azul marino, el que uso para las inauguraciones de arte, con el collar de perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Me hice un elegante recogido. Me miré al espejo y vi a una mujer digna, lista para recibir a ejecutivos en la casa que ella misma diseñó. Los invitados empezaron a llegar a las 8. Hombres de traje, mujeres con tacones altos, todos blancos, todos jóvenes. Marcus me presentó rápidamente a 2 o 3, siempre con prisa, siempre evitando la mirada. Me fijé en que no mencionó mi profesión. No dijo que había diseñado edificios comerciales premiados. Solo, mi madre, y una sonrisa tensa antes de alejarme con delicadeza del grupo principal. Fue cuando, accidentalmente, derramé vino en la manga de la chaqueta de Jonathan Brekke, el socio principal de la empresa de mi hijo. Ni siquiera me miró a la cara. Simplemente extendió su brazo manchado hacia mí, como quien espera que le resuelvan un problema doméstico. Señorita, ¿puede limpiar esto? Su voz era fría, automática, el tono que se usa con los proveedores de servicios. A nuestro alrededor, las conversaciones continuaban. Nadie se inmutó. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo de verdad. Mi hijo no dijo nada. Marcus, a quien crié sola tras la muerte de su padre, cuya universidad privada pagué, quien dormía en mi regazo cuando tenía pesadillas, permaneció en silencio. Sus ojos se encontraron con los míos un instante, y luego bajó la mirada. Vergüenza. No por el comentario. Vergüenza por mí. ¿Existe dolor mayor que el de ser borrado del mapa por la misma persona a la que diste a luz? Limpié su abrigo. Fui a la cocina a buscar un paño húmedo, como haría cualquier empleada competente. Oí risas en la sala. Alguien comentó sobre el nivel de servicio de hoy en día. Otra voz dijo, al menos es discreta. Mi piel oscura, mi cabello natural, mi edad, todo eso me convirtió en un mueble. En una sirvienta. En mi propia casa. Regresé con el paño. Me limpié la manga. Jonathan ni siquiera me dio las gracias. Simplemente asintió y retomó su conversación sobre los índices bursátiles. Me quedé allí, sosteniendo el paño manchado de vino, sintiendo como el peso de décadas de trabajo se disolvía en aquella alfombra persa que yo misma había elegido en un viaje a Estambul. Marcus se acercó y me tocó el codo suavemente. Mamá, ¿por qué no vas a descansar a tu habitación? Yo me encargo de esto. Su voz era baja, casi un susurro, como si me pidiera que desapareciera. Que no arruinara la imagen que proyectaba. La imagen de un hombre que llegó a donde estaba solo. Sin una madre negra que le hubiera construido cada escalón de la escalera que había escalado. Lo miré de verdad. Y por primera vez, vi a un extraño. Pero aún no he dicho nada. Solo sonreí. Esa sonrisa que aprendí a usar cuando arquitectos más jóvenes, todos hombres blancos, se atribuían el mérito de mis diseños en las reuniones. Esa sonrisa que es una armadura, que oculta cálculos. Porque en ese momento, sosteniendo un trapo manchado de vino mientras los ejecutivos se reían en la habitación que yo había diseñado, tomé una decisión. Todavía no lo sabían. Pero pronto descubrirían quién era el dueño de esa casa. Fui a la cocina. No para descansar, para pensar. Las paredes de esa cocina eran blancas con detalles de azulejos portugueses que traje de un viaje a Lisboa hace 15 años. Cada pieza fue elegida con esmero. Toqué la fría superficie de la encimera de granito.
Importada. Cara. Mía. Todo allí era consecuencia de decisiones que tomé, proyectos que aprobé, noches que pasé encorvada sobre las mesas de dibujo mientras Marcus dormía en la habitación contigua. Tenía 8 años cuando murió su padre. Cáncer agresivo. 4 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Recuerdo a Marcus agarrándome la mano en el cementerio, con los ojos hinchados, la corbata torcida que le había atado esa mañana con manos temblorosas. Le prometí ese día que no le faltaría de nada, que le daría todo. Y así fue. Trabajé en 3 proyectos a la vez durante años. Me levantaba a las 5 de la mañana para revisar planos antes de prepararle el desayuno. Participaba en reuniones donde hombres mediocres me interrumpían para explicar conceptos arquitectónicos básicos, como si no tuviera 2 títulos universitarios y 3 premios nacionales colgados en la pared de mi oficina. Sonreía cuando tenía que sonreír. Bajaba la cabeza cuando era estratégico. Construí una sólida carrera ladrillo a ladrillo, dibujo a dibujo, humillación tras humillación. Y lo hice por él. Por el chico que ahora me pedía que desapareciera en mi habitación. Oí las voces en la habitación. Risas estruendosas. Alguien brindando. El tintineo de las copas de cristal que había elegido en una tienda de antigüedades del centro histórico. Cada objeto de aquella casa tenía una historia. Cada mueble, cada cuadro, cada lámpara. Historias que mi hijo no les había contado a esas personas. Historias que borró con el silencio. Pensé en todas las cenas que no habíamos compartido en los últimos años. Siempre estaba ocupado. Siempre tenía compromisos. Siempre venía de visita brevemente. Aceptaba la comida que le preparaba en recipientes para llevar y prometía volver pronto. Pero nunca volvía pronto. Y cuando lo hacía, se quedaba mirando el móvil, contestando mensajes urgentes, y se marchaba antes del postre. ¿Sentía vergüenza de mí antes? ¿O fue algo que creció a medida que ascendía en la jerarquía corporativa? Abrí el refrigerador. Dentro estaba el pastel que había estado preparando toda la tarde. Pastel de chocolate con relleno de dulce de leche, la receta de mi abuela que a Marcus siempre le encantaba. Lo hice pensando que tal vez, después de que se fueran los invitados, podríamos sentarnos a charlar como en los viejos tiempos. Madre e hijo. Sin prisas. Sin celulares. Solo nosotros 2. ¡Qué patética ilusión! Cerré el refrigerador. Apoyé la frente contra la puerta de acero inoxidable. El metal estaba frío contra mi piel. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Una técnica que aprendí en terapia después de la muerte de mi esposo. Respirar cuando el mundo se derrumba. Respirar cuando el dolor es insoportable. Respirar cuando quieres gritar pero no puedes. Pero ahora podría gritar. Podría entrar en esa habitación y decir la verdad. Podría desenmascarar a mi hijo delante de sus compañeros. Podría mostrar las escrituras de la casa, los documentos, las fotos de los proyectos que diseñé. Podrías convertir esa elegante cena en un campo de batalla. Pero no lo he hecho. Todavía no. Porque aprendí algo trabajando con hombres poderosos durante décadas. Quienes gritan pierden. Quienes pierden el control se convierten en el hazmerreír. A quienes explotan se las recuerda como la loca, la histérica, la que no supo comportarse. Sobre todo si eres una mujer negra. Sobre todo si te atreves a ocupar espacios que no te pertenecen. Luego respiré hondo. Me acomodé el vestido. Comprobé que mi peinado seguía intacto. Me sequé una lágrima que se resistía a caer. Y volví al salón con una bandeja de canapés que había dejado el servicio de catering. Entré en silencio. Nadie se dio cuenta. Me quedé al margen del grupo, ofreciendo la bandeja, observando. Jonathan Breque estaba en el centro, contando una historia sobre una negociación difícil. Gesticulaba con las manos, derrochando encanto y ganándose sonrisas. Mi hijo estaba a su lado, riendo en los momentos oportunos, asintiendo con la cabeza, un aprendiz perfecto. Una mujer rubia con un vestido rojo tomó un canapé. Tienen una pinta deliciosa, dijo, pero no me miró. Miró a Marcus. Tienen un servicio de catering excelente. Marcus sonrió. Sí, siempre contrato a los mejores. Contrátenlo. Como si él lo hubiera pagado. Como si yo no hubiera pasado horas al teléfono negociando cada detalle del menú. Me movía constantemente. Invisible.
Útil. El mueble perfecto. Y mientras me movía, escuchaba. Fragmentos de conversaciones. Nombres de clientes. Valores contractuales. Estrategias confidenciales. Información que los hombres poderosos comparten cuando creen que solo tienen iguales a su alrededor. Es fascinante cómo la gente deja de filtrar cuando no te ven como un ser humano. Jonathan mencionó un gran proyecto, la construcción de un complejo comercial. Una licitación pública. Conocía a alguien del jurado. Guiño. Risa cómplice. Marcus también se rió. Mi hijo, a quien le enseñé a ser honesto, riéndose de la corrupción flagrante en el mismo lugar que yo construí con integridad. Fue en ese momento cuando tomé mi segunda decisión de la noche. Regresé a la cocina. Tomé mi celular. Abrí el cajón donde guardo los documentos importantes, la escritura de la casa, el certificado de propiedad, fotos antiguas de cuando construí este lugar, planos arquitectónicos que firmé, premios enmarcados y artículos de periódicos sobre mi trayectoria profesional. Lo puse todo sobre la encimera. Lo organicé como si armara un rompecabezas. Cada pieza en su lugar. Cada examen alineado. Porque si algo he aprendido tras 5 décadas de ser subestimado, es esto: la documentación es poder. Y la paciencia es estrategia. Por eso tanta gente decide quedarse aquí, siguiendo cada revelación. Porque saben que los acontecimientos que realmente cambian la historia no ocurren con explosiones instantáneas, sino con una preparación silenciosa. Lo fotografié todo con mi móvil. Se lo envié a mi hermana con un mensaje sencillo: si te llamo, contesta y escucha sin decir nada. Así que volví a entrar en la habitación. Otra vez. Seguía invisible. Seguía sonriendo. Pero esta vez llevaban algo que no podían ver. La verdad, a punto de estallar en el momento preciso. La cena se prolongó durante otra hora. Serví la comida. Retiré los platos. Traje el postre. Cada movimiento calculado. Cada sonrisa medida. Observando todo como un director observa los ensayos antes del estreno. Jonathan Brekke pidió más vino. Le ofrecí la botella. Ni siquiera me miró. Simplemente me acercó su copa mientras le explicaba a un ejecutivo pelirrojo cómo siempre supo detectar el talento prometedor. Miró a Marcus al decir eso. Mi hijo se llenó de orgullo. Como si ese hombre hubiera descubierto algo precioso. Como si Marcus fuera una pepita de oro encontrada por casualidad. Nadie allí sabía que yo me había pagado la carrera de administración de empresas. Que me levantaba a las 4 de la mañana para terminar proyectos y aún así tener energía para ayudar a Marcus con sus tareas universitarias. Que vendí el coche de mi difunto esposo, ese Omega negro que tanto le gustaba, para pagar el programa de intercambio de 6 meses que le abrió las puertas a mi hijo. Puertas. Siempre puertas. Como si yo no hubiera sido la arquitecta de su vida desde el principio. La ejecutiva pelirroja comentó sobre la casa. Un lugar increíble. Tienes muy buen gusto, Marcus. Señaló la lámpara de araña veneciana del comedor. Debió de costar una fortuna. Marcus sonrió con esa sonrisa que también conocía. La sonrisa que tenía cuando ganaba un premio en el colegio y fingía humildad. Sí, invertí mucho en hacer de este un espacio adecuado para recibir invitados. Investígalo. La palabra flotaba en el aire como humo venenoso. Entró por mis oídos. Bajó por mi garganta. Se instaló en mi estómago como plomo fundido. Él se atribuía el mérito de la casa. De mi casa. Del espacio que yo diseñé línea por línea. Elegí material por material. Construí sudor a sudor. Apreté la botella de vino con tanta fuerza que se me pusieron blancos los dedos. Respiré. 1 vez. 2 veces. 3 veces. La técnica ya no funcionaba tan bien. Volví a la cocina. Me apoyé en el fregadero. El agua goteaba. Plink, plink, plink. Un sonido que Marcus había prometido arreglar hacía 3 meses, cuando aún venía a verme con bastante frecuencia. Otra promesa olvidada en un montón de promesas rotas. Miré por la ventana. La calle estaba oscura. Las farolas proyectaban círculos amarillentos sobre el asfalto. Vi pasar a una anciana con un perrito. Caminaba despacio, encorvada, pero el perro tiraba de la correa con entusiasmo. Vida sencilla. Auténtica. Sin mentiras. Sin máscaras. Por un segundo,
Envidié a esa mujer. Entonces pensé en mi madre. Trabajó como empleada doméstica toda su vida. Casas grandes en barrios elegantes. Limpiaba baños para gente que ni siquiera la miraba. Planchaba ropa fina que nunca podría usar. Cocinaba cenas elaboradas que nunca podría comer. Llegaba tarde a casa, con los pies hinchados, las manos secas de tanto producto de limpieza, pero siempre con una sonrisa para mí. «Vas a estudiar», dijo mientras contaba monedas sobre la mesa de la cocina. «Vas a ser diferente. Vas a sentarte a la mesa, no a servir en ella». Y me senté. Me gradué en arquitectura en una época en que las mujeres negras en esa facultad eran una rareza asfixiante. Tuve que lidiar con profesores que corregían mis proyectos con más rigor que los de mis compañeros blancos. Oí chistes sobre cuotas cuando nunca utilicé ninguna, solo pura competencia. Construí mi carrera a pesar de cada puerta cerrada, de cada reunión en la que me confundieron con la secretaria, de cada cliente que pidió hablar con la verdadera arquitecta. Mi madre no llegó a ver mi primer premio. Murió de un derrame cerebral 3 años antes. Pero sé que se habría sentido orgullosa. No del premio en sí, sino del hecho de que su hija lo hubiera conseguido. De que hubiera ganado. Pero ahora, en esa cocina, sirviendo vino a ejecutivos que me llamaban señorita, me di cuenta de algo devastador. Quizá no había ganado nada. Quizá solo había cambiado un tipo de servidumbre por otra. Serví a mis jefes durante toda mi carrera. Serví a mi hijo mientras crecía. Y ahora servía a invitados que ni siquiera sabían mi nombre. La diferencia es que esta vez la humillación vino de dentro. Del hijo al que yo mismo crié. Oí pasos. Me giré. Marcus estaba en la puerta de la cocina. Tenía los ojos muy abiertos. Me había visto apoyada en el fregadero, respirando con dificultad. Quizá notaste las lágrimas que no pude contener del todo. «Mamá, ¿estás bien?» Su voz denotaba una preocupación genuina. Por un instante, vi al niño de 8 años que me tomaba de la mano en el cementerio. Al adolescente que lloró en mi regazo cuando su primera novia lo rechazó. Al joven que me abrazó con fuerza el día de mi graduación y me susurró al oído, «Gracias por todo». ¿Seguía existiendo ese Marcus en algún lugar? ¿O el hombre que tenía delante era una persona completamente diferente? «Estoy bien», mentí. «Solo estoy cansada». Se acercó. Me tocó el hombro. Un gesto mecánico. «¿Por qué no vas a descansar? Termino aquí. Pronto se irán». No era una petición. Era una orden disfrazada de preocupación. Quería que desapareciera. Sin duda. «Marcus», susurré. Ese hombre, Jonathan, me llamaba señorita. Me trataba como a una criada. Silencio. No lo negó. No se indignó. No defendió mi honor. Simplemente desvió la mirada. «Mamá, no quería ofenderte. Es que él es así. Es así con todo el mundo». Disculpen. Justificación. Normalización de lo inaceptable. «¿Y tú?», continué, sintiendo algo endurecerse en mi interior. «Dijiste que habías invertido en esta casa. Delante de todo el mundo». Parpadeó. Confusión momentánea. Luego comprensión. Luego algo peor. Irritación. «Mamá, por favor. Ahora no. Necesito causar una buena impresión. Esto es importante para mi carrera. Más importante que la verdad». «Es complicado», murmuró. «No entiendes cómo funciona este mundo. Este mundo. Como si no lo hubiera recorrido durante 30 años. Como si no me hubiera enfrentado a Jonathan Breques decenas de veces. Como si mi experiencia no significara nada». Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Y vi con claridad en que se había convertido. Un hombre dispuesto a borrar a su propia madre para encajar en un molde. Dispuesto a hacerme invisible para poder brillar yo sola. «Tienes razón», dije lentamente. «No lo entiendo». Volví a mentir. Lo entendí perfectamente. Suspiró aliviado. Creía que yo había aceptado. Que iría obedientemente a mi habitación. Que la crisis se había evitado. «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías». Me besó la frente rápidamente. Un gesto cariñoso de hijo. Una actuación perfecta. Luego volvió a la habitación, con los hombros relajados y la sonrisa lista para reaparecer.
Estaba sola en la cocina. El goteo del fregadero continuaba. Plink, plink, plink. Cada gota marcaba un segundo. Cada segundo me dejaba con más frío. Más decidida. Cogí mi teléfono móvil. Escribí un mensaje a 3 personas. Mi hermana, mi mejor amiga y mi abogado. Necesito programar una reunión para mañana. Es urgente. 3 respuestas llegaron casi simultáneamente. Todas ellas afirmativas. Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Sonríe sinceramente. Porque finalmente comprendí que no era yo quien tenía que salir de la habitación. Esperé a que se marchara el último invitado. Eran casi las 12 de la noche cuando Jonathan Brekke por fin cruzó el umbral, aún hablando a gritos de la excelente velada y del prometedor futuro. Marcus lo acompañó hasta el coche, saludándolo con la mano como un anfitrión perfecto mientras el motor de un BMW importado ronroneaba por la tranquila calle. Me senté en el sofá del salón. Ese sofá de cuero italiano que compré tras ganar una reñida licitación para diseñar una biblioteca municipal. Recuerdo sentarme en él por primera vez y pensar, lo he conseguido. De verdad lo he conseguido. Una sensación de pura satisfacción, sin filtros, sin dudas. Ahora bien, ese mismo sofá fue testigo de mi caída. Marcus entró y cerró la puerta despacio. Me vio sentada allí, aún con el vestido y el collar de perlas, pero con los zapatos ya en el suelo. Me dolían los pies. 56 años al servicio de los demás acaban pasando factura. Estuvo genial, mamá, dijo con una amplia sonrisa. Un entusiasmo genuino. A Jonathan le encantó. Creo que podré liderar el nuevo proyecto. Se dejó caer en el sillón frente a mí. Se aflojó la corbata. Por un instante, me pareció el hijo que conocía. Relajado. Humano. Vulnerable. Marcus, empecé, con voz cautelosa. Tenemos que hablar de lo de hoy. Su sonrisa se desvaneció. Mamá, por favor. No lo arruines. Fue una noche perfecta. Perfecto. Palabra interesante. ¿Perfecto para quién exactamente? Ese hombre me trató como a una criada, insistí, manteniendo la calma. En mi propia casa. Y usted no dijo nada. Suspiró. Un largo suspiro, de esos que dan ganas de lidiar con una persona difícil. De alguien que pierde la paciencia. No lo sabía, mamá. ¿Cómo iba a saber que tú eras la señora de la casa? Estaba sirviendo. Es normal que pensara eso. ¿Qué era yo? ¿La criada? ¿Por qué, Marcus? ¿Porque soy negra? ¿Porque tengo el pelo rizado? ¿Porque me estoy haciendo vieja? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Pero ya no había vuelta atrás. Marcus se removió incómodo en su asiento. Ese no es el punto. Estás exagerando. Estás convirtiendo esto en un problema racial cuando no lo es. No lo es. Como si décadas de experiencia no me hubieran enseñado a distinguir cuando algo tiene que ver con la raza. Como si mi cuerpo no tuviera un radar preciso para detectar el desprecio disfrazado de naturalidad. Entonces explícamelo, dije lentamente. ¿Por qué no me presentaste como arquitecto? ¿Por qué no me dijiste que yo diseñé esta casa? ¿Por qué fingiste invertir en ella? Silencio. Un silencio denso que llenaba la habitación como una espesa niebla. Miró sus manos. Miró la alfombra. Miró cualquier cosa menos a mí. Porque lo complica todo, murmuró finalmente. Porque en el mundo empresarial, la imagen importa. Y necesito verme bien. ¿A qué te pareces? Independiente. Triunfadora por mérito propio. Alguien que construyó todo gracias a su propio mérito. Mi propio mérito. Las palabras flotaban entre nosotros como espinas invisibles. Y tener una madre que te ayudó, continué, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Una madre negra que pagó tus estudios universitarios, que trabajó hasta el agotamiento para darte oportunidades. ¿Acaso eso disminuye tu mérito? No respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en su silencio. En su mirada esquiva. En la vergüenza que intentaba ocultar, pero que le brotaba por los poros. Mi hijo se avergonzaba de mí. No era la persona que yo era, sino la imagen que representaba, una madre negra, soltera y trabajadora.
Una realidad que no encajaba en la narrativa de éxito que le vendía a Jonathan Breke y a todos los demás Janesens del mundo empresarial. Es en este punto cuando muchos sienten la necesidad de apoyar esta causa, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. Porque reconocer el propio dolor es el primer paso para comprender que no debería existir. Me levanté del sofá. Lentamente. Como si mi cuerpo pesara toneladas. ¿Sabes qué es lo que más duele, Marcus? No es la falta de respeto de ese hombre. Personas como él siempre han existido en mi vida. He aprendido a lidiar con ello. Lo que duele es darme cuenta de que mi propio hijo prefiere la aprobación de extraños a la dignidad de su propia madre. Me acerqué a la ventana. Afuera, la calle seguía desierta. Las farolas no iluminaban nada. El silencio de la madrugada. El mundo dormía mientras mi universo se desmoronaba. Lo di todo por ti, susurré, más al cristal que a él. Cada sacrificio. Cada hora extra. Cada sueño postergado. Y me borraste. Me convertiste en un fantasma en mi propia casa para encajar en un molde que jamás te aceptará del todo. ¿De qué estás hablando? Marcus se puso de pie. Alzó la voz. Claro que me aceptarán. He trabajado duro. Me merezco estar ahí. Me giré para mirarlo. Sí, te lo mereces. Pero no porque hayas ocultado tus orígenes. Te lo mereces porque eres bueno en lo que haces. Porque tienes talento. Porque te crié para ser honesto. Pero en algún momento lo olvidaste. Olvidaste que negar tus raíces no te hace más fuerte. Te vacía. Negó con la cabeza. No entiendes la presión, mamá. No entiendes lo difícil que es que te tomen en serio cuando eres hijo de una mujer negra. Terminé. ¿Eso es todo? ¿Crees que no sé lo difícil que es? Yo, que me enfrenté al racismo explícito durante décadas. Yo, que tuve que demostrar mi valía 10 veces más que cualquier colega blanco. Mi voz se elevaba. Intenté controlarla, pero no pude. La diferencia entre tú y yo, Marcus, es que yo nunca me he avergonzado de quién soy. Nunca me he disculpado por existir. Y tú estás haciendo precisamente eso. Te disculpas por mi existencia para obtener migajas de aceptación. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No me disculpo por ti. Sí, así es. Hoy. En esta sala. Delante de personas que nunca te respetarán de verdad, porque el respeto no se gana negando quién eres. Se gana siendo tú mismo, sin miedo, sin vergüenza. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No intenté ocultarlas. 56 años me han enseñado que las lágrimas no son debilidad. Son la prueba de que aún sientes. De que aún te importa. De que aún eres humano. Marcus también lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras permanecía de pie en medio de la habitación. Lo siento mucho, susurró. No quise. No me di cuenta de qué. Pero las palabras se quedaron en el aire. Porque él lo sabía. Claro que lo sabía. Simplemente no quería verlo. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Me voy a dormir, anuncié. Hablaremos más mañana. Eso es mentira. Mañana no estaría aquí. Porque acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. No dormí. Me quedé tumbada mirando el techo de mi habitación. El mismo techo que pinté de blanco perla hace 7 años. Pasé todo un fin de semana subiendo y bajando la escalera, rodillo en mano, con los músculos doloridos, pero satisfecha porque estaba haciendo algo con mis propias manos. Marcus tenía 15 años entonces. Me ayudó. Sujetó la escalera. Puso cinta de enmascarar en los bordes. Nos reímos cuando le manché el pelo con pintura. ¿Cuándo dejamos de reírnos juntos? La casa estaba en silencio. Ese silencio denso de la madrugada, donde cada pensamiento resuena con más fuerza. Oí a Marcus subir las escaleras. Pasos lentos. La puerta de su habitación se cerraba con cuidado para no hacer ruido. Como si el ruido importara ahora. Como si la cortesía pudiera arreglar lo que estaba roto en esa habitación. Cogí el móvil. Las 3:40 de la madrugada. Abrí el cajón de la mesilla de noche. Dentro había una cajita de madera. Un regalo de mi marido por nuestro primer aniversario de boda. Madera noble, delicadas tallas, un aroma a lavanda que nunca se había desvanecido del todo,
ni siquiera después de 33 años. La abrí. Dentro había cartas. Cartas que mi esposo me había escrito durante nuestro noviazgo. No era un hombre de muchas palabras, pero en el papel se transformaba en poeta. Elegí una al azar. Su letra cursiva danzaba sobre el papel amarillento. Eres la mujer más fuerte que conozco. No por fuerza bruta, sino por una dignidad serena. Entras en lugares donde no eres bienvenida y aún así brillas. Nunca pierdas eso. Nunca inclines la cabeza ante quienes no merecen tu respeto. Cerré los ojos. Percibí el aroma a papel viejo mezclado con lavanda. Recordé al hombre que escribió esas palabras. Un buen hombre. Honesto. Que murió demasiado joven, pero dejó una huella imborrable en mi alma. ¿Se sentiría decepcionado con el hijo que criamos? ¿O comprendería que a veces los niños crecen y se pierden en el camino? Guardé la carta. Cerré la caja. La volví a guardar en el cajón. Me levanté de la cama. Me puse una bata. Bajé descalza. La madera estaba fría bajo mis pies. Cada paso me resultaba familiar. Cada crujido, familiar. Esta casa era una extensión de mi cuerpo. Conocía cada rincón, cada imperfección, cada historia oculta entre sus paredes. Fui a la oficina. Mi santuario. Paredes repletas de libros de arquitectura. Una mesa de trabajo donde he dibujado cientos de proyectos. Un tablero de dibujo inclinado donde he pasado noches enteras ajustando ángulos, calculando proporciones, creando espacios que hicieran sentir a la gente como en casa. Encendí la lámpara de noche. Una luz tenue iluminó la habitación. Abrí el archivador. Cajones organizados por año. Cada proyecto documentado. Cada contrato guardado. Cada certificado preservado. Encontré lo que buscaba en el cajón de 2003. Una carpeta gruesa. Etiqueta escrita a mano. Residencia Cardoso. Proyecto personal. Mi casa. Cada plano. Cada alzado. Cada detalle técnico. Mi firma en cada página. Registro profesional. Fecha de aprobación en el ayuntamiento. Todo documentado, sellado, oficial. Coloqué la carpeta sobre la mesa. La abrí despacio, como si abriera un libro sagrado. La primera página mostraba la fachada. Dibujé esa casa pensando en crear algo que me representara. Líneas sencillas, pero con personalidad. Una estructura sólida, pero acogedora. Nada ostentoso. Simplemente honesta. Pasé los dedos por el dibujo. Recordé el día en que le presenté el proyecto a Marcus. Tenía 12 años. Se sentó a mi lado en esta misma mesa y me hizo preguntas. ¿Por qué este ángulo, mamá? ¿Por qué esta ventana aquí? Le expliqué cada decisión. Escuchaba, fascinado. Cuando terminé de construirlo, 2 años después, fue el primero en entrar. Corrió de habitación en habitación gritando, «Lo hiciste, mamá. De verdad lo hiciste». Me abrazó fuerte. Ese abrazo de un niño que aún cree que su madre puede hacer cualquier cosa. Cerré la carpeta. Sentí un peso en el pecho. Cogí el teléfono. Abrí el chat familiar. Mi hermana, 2 primos, un tío. Gente que ha estado conmigo toda la vida. Que vio mi lucha. Que celebró cada pequeña victoria. Escribí, necesito tu ayuda mañana. Algo importante va a suceder. Las respuestas llegaron incluso en plena madrugada. Estamos aquí. ¿Qué necesitas? Puedes contar conmigo. Una verdadera familia no cuestiona las cosas. Simplemente están presentes. Así que hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Abrí mi portátil. Entré en la página web del Colegio de Arquitectos. Busqué mi perfil profesional. Ahí estaba. Una foto antigua, pero respetable. Un currículum completo. Una lista de proyectos premiados. Reconocimientos. 3 décadas de trabajo impecable resumidas en 2 páginas. Copié el enlace. Guardé capturas de pantalla. Organicé todo en una carpeta digital. Entonces abrí mi perfil de LinkedIn. Estaba desactualizado. No había publicado nada en años. La jubilación me había alejado de las redes profesionales. Pero la cuenta seguía existiendo. Todavía tenía contactos. Arquitectos. Ingenieros. Antiguos clientes.
Gente que conocía mi trabajo. Empecé a redactar una entrada. Palabras sencillas, directas, sin ira. Solo la cruda verdad. Después de 30 años diseñando espacios para que otros se sintieran como en casa, por fin construí mi propia casa. Esta casa representa cada sacrificio, cada proyecto difícil, cada victoria silenciosa de una mujer negra que se abre camino en un campo dominado por hombres blancos. Es mi mayor logro personal. Y hoy descubrí que mi propio hijo se avergüenza de ella. Se avergüenza de mí. Lo leí de nuevo. Borré la última frase. Demasiado personal. Demasiado cruda. Guardé el borrador. Lo publicaría más tarde. En el momento oportuno. Cuando todo estuviera listo. Porque la venganza no se trata de explosiones. Se trata de planificación. Se trata de esperar el momento exacto en que la verdad tenga el máximo impacto. Miré por la ventana de la oficina. El cielo comenzaba a clarear. Ese azul profundo que precede al amanecer. Los pájaros ya cantaban. El mundo despertaba a un nuevo día. Pero para mí, no sería un día cualquiera. Hoy se suponía que sería el día en que Marcus descubriría quién era realmente su madre. No la mujer silenciosa que servía vino. No la figura descolorida que podía ocultar cuando le convenía. Pero la arquitecta. La luchadora. La mujer que construyó imperios de hormigón y papel cuando nadie creía que pudiera. Y lo descubriría de la peor manera posible. Delante de las mismas personas que me humillaron. Marcus bajó a desayunar a las 9. Tenía los ojos hinchados y la cara cansada. Seguía llevando los pantalones de vestir de la noche anterior, pero se había cambiado la camisa por una vieja camiseta. Aquella camiseta azul desteñida de la universidad que se empeñó en conservar a pesar de los agujeros en las costuras. Preparé café. Tosté pan francés. Mermelada casera de fresa que hice la semana pasada pensando en su visita. Puse todo en la mesa, como siempre. Un ritual matutino de madre que nunca olvida, ni siquiera cuando debería. Se sentó sin decir nada. Cogió una taza. Bebió en silencio. El tintineo de los platos contra la madera resonaba con demasiada fuerza en la silenciosa cocina. Sobre lo de ayer, comenzó con voz ronca. Lo he pensado mucho. Y tienes razón. Fui injusto. Las palabras adecuadas. Un tono sincero. Pero faltaba algo. Algo que no podía definir con exactitud, pero que se sentía como una ausencia física. ¿Injusto en qué sentido? Pregunté, sentándome al otro lado de la mesa. Se rascó la barba incipiente. No debía haberte dejado servir. No debía haber fingido que la casa era únicamente mi conquista. Estuvo mal. Solo mía. Sus palabras aún denotaban una sensación de posesión. Como si la casa también le perteneciera. Como si tuviera derecho a algo que yo había construido sola. Marcus, esta casa no es tu logro. Para nada. Es mía. Solo mía. Parpadeó. Una genuina confusión se reflejó en su rostro. Pero a veces vivo aquí. Me crié aquí. Sí, has crecido. Pero en realidad nunca has vivido aquí. Llevas 5 años con tu apartamento en E-Time. Vienes a visitarme de vez en cuando, te quedas un fin de semana, pero este nunca ha sido tu hogar. Siempre ha sido el mío. Silencio. Se quedó mirando la taza como si buscara respuestas en el café negro. No lo había pensado de esa manera, admitió en voz baja. Lo sé. Y ese es el problema. No piensas. Das por sentado. Das por sentado que tienes derecho a los espacios que he creado. Das por sentado que puedes usar mi vida como telón de fondo para tus actuaciones. Das por sentado que mi trabajo, mi esfuerzo, mi historia pueden borrarse cuando no sirven a tu narrativa. Cada palabra resonaba con más fuerza. No gritaba. No hacía falta. La verdad no necesita volumen para doler. Marcus colocó la taza sobre la mesa. Le temblaban ligeramente las manos. Mamá, nunca quise borrarte. Solo quería que me tomaran en serio. ¿Y crees que tener una madre negra, arquitecta, que construyó una carrera a pesar de todo, haría que te tomaran menos en serio? ¿Es eso? No respondió. Pero la respuesta estaba en sus ojos. En la forma en que apartó la mirada. En el incómodo silencio que llenó el espacio entre nosotros. Sí.
Eso es exactamente lo que él pensaba. Me levanté de la silla. Me acerqué a la ventana. El jardín estaba verde y bien cuidado. Las rosas que planté el año pasado florecían de un rojo intenso. La vida insiste en seguir adelante incluso cuando nadie cree que lo hará. ¿Sabes lo que dijo Jonathan Breck ayer cuando fuiste a buscar más cielo? Pregunté, sin dejar de mirar afuera. Dijo que tenías una gran presentación para alguien así. Alguien así. ¿Sabes a qué se refería? Marcus no respondió. Se refería a alguien negro. Alguien que, en su opinión, no debería estar en esa habitación. Puedes llevar los trajes más caros, hablar con un acento neutro, esconder a tu madre en tu habitación, pero para hombres como él siempre serás alguien como él. Siempre serás el otro. Siempre tendrás que demostrar tu valía 10 veces más. Me giré para mirarlo. Y lo único que podría protegerte de esta violencia, Marcus, es el orgullo. Orgullo por tus orígenes. Orgullo por quien te crió. Orgullo por ser hijo de una mujer que se enfrentó a esos mismos hombres durante décadas y aún así venció. Pero tú elegiste la vergüenza. Y la vergüenza nunca ha protegido a nadie. Las lágrimas corrían ahora por su rostro. Silencioso. Sincero. No sabía que había dicho eso, susurró. Claro que no lo sabías. Porque estabas demasiado ocupado actuando como para darte cuenta. Demasiado ocupado intentando ser aceptado como para comprender que nunca lo serás. No de la forma en que ellos se aceptan entre sí. Agarré mi bolso. Dentro estaba todo lo que había recogido durante la noche. Documentos. Fotos. Pruebas. Voy a salir, anuncié. Volveré más tarde. ¿A dónde vas? Para aclarar algunas cosas. Eso es mentira. Iba a poner en marcha un plan. Un plan que Marcus solo entendería cuando ya fuera demasiado tarde para detenerlo. Salí de casa. El sol de la mañana me golpeaba la cara con fuerza. Un cielo azul sin nubes. Un día demasiado hermoso para lo que estaba a punto de hacer. Pero a veces la destrucción tiene que ocurrir en días soleados. Tiene que contrastar con la belleza circundante para hacerse aún más evidente. Conduje hasta la oficina de mi hermana. Es abogada, especializada en derecho inmobiliario. Cuando le expliqué la situación, no dudó. ¿De verdad quieres hacer esto? Preguntó, con la mirada seria tras sus gafas. Tengo que hacerlo, respondí. No se trata de venganza. Se trata de dignidad. Ella asintió. Lo entendía. Porque las mujeres negras siempre entienden cuando otra mujer decide que ya basta. Pasamos 2 horas revisando documentos. Certificados de propiedad. Contratos. Registros. Todo lo que demostrara que esa casa era mía. Solo mía. Que Marcus nunca tuvo ninguna participación legal, financiera ni profesional en su construcción. ¿Y estás segura de que quieres hacerlo público? Preguntó mi hermana. Absoluto. Preparó una declaración. Técnica. Irrefutable. Así que fui a la notaría. Hice que se certificaran las firmas. Autenticé las copias. Lo registré todo oficialmente. Finalmente, me senté en un café. Abrí mi portátil. Terminé la publicación que había empezado a escribir de madrugada. Añadí fotos. La fachada de la casa. Los planos originales. Mi foto de graduación en arquitectura de hace 30 años. Premios que he ganado. Artículos de periódicos sobre proyectos que he desarrollado. Escribí un relato. Sencillo. Directo. Sin acusaciones histéricas. Solo hechos. ¿Cómo construí esa casa yo sola? ¿Cómo pagué cada ladrillo con el dinero que gané honradamente? ¿Cómo crié a mi hijo sola después de enviudar? ¿Cómo creció en ese lugar, pero nunca le perteneció? ¿Cómo ayer fingió que sí? ¿Cómo permití que me trataran como a una sirvienta? ¿Cómo elegí la vergüenza en vez del orgullo? Lo leí 3 veces. Cada palabra pesada. Cada frase cargada de dolorosa verdad. Coloqué mi dedo sobre el botón de publicar. Dudé. Porque sabía que, una vez publicado, no habría vuelta atrás. Marcus quedaría expuesto. Jonathan Breck y todos en la empresa lo verían. Colegas. Clientes. Todo el mundo empresarial al que tanto deseaba impresionar conocería la verdad. Sería una humillación pública.
Sería la destrucción de una imagen cuidadosamente construida. Sería exactamente lo que él me hizo a mí. Solo que mucho peor. Para siempre. Respiré hondo. Y pulsé publicar. La publicación llevaba 3 minutos publicada cuando apareció el primer comentario. Un arquitecto que trabajó conmigo en los 90. Recuerdo a esta mujer increíble. Una de las mejores profesionales que he conocido. Merece todo el respeto del mundo. Luego llegaron otros. Antiguos colegas. Clientes. Personas que conocían mi trabajo, pero con las que había perdido el contacto tras jubilarse. Cada comentario era una confirmación. Cada me gusta era un testimonio. En 20 minutos la publicación tuvo 50 interacciones. En una hora, 200. La gente la compartía. Etiquetaba a conocidos. Añadían sus propias historias de invisibilidad. De niños avergonzados. De sacrificios no reconocidos. Se estaba volviendo viral. Cerré el portátil. Me temblaban ligeramente las manos. No de miedo, sino de pura adrenalina. Esa sensación de haber dado un paso irreversible, de haber cruzado la línea que separa el silencio de la verdad explosiva. Mi teléfono empezó a vibrar. Me llegaban mensajes. Mi hermana. Vi la publicación. Eres valiente. Mi mejor amigo. Por fin. Tenía que aprender. Excompañeros de trabajo. Siempre supe que eras fuerte. Ahora todo el mundo lo sabe. Pero el mensaje que me hizo detenerme fue de Marcus. Mamá, ¿qué hiciste? Eso es todo. 5 palabras. Pero el pánico estaba implícito en cada carta. No respondí. Todavía no. Dejé el mensaje marcado como leído. Quería que sintiera el peso del silencio. El mismo silencio que me regaló ayer cuando Jonathan Brekke me llamó señorita. Conduje de regreso a casa lentamente. Las calles bulliciosas de Sao Paulo. Tráfico denso. Bocinas sonando sin parar. Gente apresurada, viviendo vidas que jamás se cruzarían con la mía. Normalidad por doquier mientras mi mundo interior estallaba en una explosión de violencia. Cuando llegué, Marcus estaba en la habitación. Tenía el portátil abierto, el rostro pálido y la mirada fija en la pantalla. Mamá, comenzó en cuanto me vio. Voz débil. Desesperado. Publicaste esto en LinkedIn. Todo el mundo en la empresa lo verá. Jonathan ya lo vio. Me mandó un mensaje preguntándome si es verdad. Es cierto, respondí con calma, dejando mi bolso en el sofá. Pero me delataste. Le dijiste a todo el mundo que yo. ¿Qué dijiste, Marcus? ¿Qué mentiste? ¿Qué me borraste? ¿Qué permitiste la humillación en mi propia casa? Se puso de pie. Caminó de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. Con las manos en la cabeza, respiraba agitadamente. No lo entiendes. Esto arruinará mi carrera. Jonathan ya no confiará en mí. Los demás ejecutivos me verán como... ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Como el hijo de una mujer negra de clase trabajadora? ¿Como alguien que no lo construyó todo solo? ¿Como un ser humano imperfecto? Me detuve frente a él, mirándolo fijamente a los ojos. ¿O es que tienes miedo de que la gente te vea como un mentiroso? Porque eso es lo que eres, Marcus. Mentiste sobre quién eres. Mentiste sobre de dónde vienes. Y las mentiras siempre acaban descubriéndose. Se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos, los hombros encogidos. ¿Qué hago ahora?, susurró. No era una pregunta retórica. Era un auténtico grito de auxilio. Me senté a su lado. No lo toqué. Simplemente me quedé allí, una presencia silenciosa. Vas a decir la verdad, dije en voz baja. Vas a responderle a Jonathan. Dile que sí, que esa era mi casa. Que sí, que cometiste un error. Que sí, que tu madre es una arquitecta premiada y que te avergonzabas de ello porque pensabas que te haría menos. Nunca me respetará después de esto. Quizás no. Pero al menos te respetarás a ti mismo. Y al final, Marcus, esa es la única opinión que realmente importa. Silencio. Largo. Denso. Mi teléfono vibró de nuevo. Lo abrí. Más comentarios en la publicación. Pero uno en particular me hizo detenerme. Era Jonathan Brekke. Impresionante trayectoria profesional.
Lamento no haber sido presentado adecuadamente ayer. Me gustaría conversar sobre posibles trabajos de consultoría para nuestros proyectos de expansión. Lo leí 3 veces. Cada palabra fue cuidadosamente considerada. Cada coma fue colocada estratégicamente. Se estaba protegiendo. Se dio cuenta de que la publicación estaba ganando popularidad. De que la narrativa estaba cambiando. De repente, él era el villano que trató a un renombrado arquitecto como a una sirvienta. Y ahora necesitaba minimizar los daños. Le mostré el mensaje a Marcus. Lo leyó. Con los ojos muy abiertos. Quiere contratarte. Quiere limpiar su imagen, corregí. Quiere dar la impresión de que siempre me ha respetado. Que lo de ayer fue un malentendido. Aceptarás. Miré a mi hijo. Lo miré detenidamente. Vi al niño de 8 años. Vi al adolescente inseguro. Vi al joven lleno de sueños. Y vi al hombre en el que se había convertido, destrozado en el sofá del salón, afrontando las consecuencias de sus propios actos. Todavía no lo sé, respondí con sinceridad. Pero sé que cualquier decisión que tome será mía. Ni tuya. Ni suya. Mía. Marcus asintió lentamente. Un tardío entendimiento brilló en sus ojos. Lo arruiné todo, ¿verdad? Preguntó. Cometiste un error, concedí. Pero los errores se pueden corregir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a trabajar para solucionarlo? No respondió de inmediato. Se quedó mirando sus manos. Las manos que sostuve cuando dio sus primeros pasos. Las manos que vendé cuando se cayó de la bicicleta. Las manos que apreté el día de su graduación. Manos que ahora temblaban bajo el peso de las decisiones de adultos. Quiero arreglarlo, dijo finalmente. Pero no sé cómo. Empieza por ser honesto. Con Jonathan. Con tus compañeros. Y, lo más importante, contigo mismo. Me levanté del sofá. Me acerqué a la ventana. Caía la tarde. El cielo se tornaba naranja y rosa. Ese momento del día en que la luz y la oscuridad luchan por el espacio. Mi teléfono no paraba de vibrar. Más comentarios. Más veces compartido. Más personas contando historias similares. Madres invisibles. Niños avergonzados. Familias destrozadas por la vergüenza racial internalizada. Y en ese momento comprendí algo. Esto ya no se trataba solo de Marcus y de mí. Se trataba de todas las mujeres negras que construyeron imperios silenciosos mientras el mundo fingía que no existían. Se trataba de todos los hijos que negaron a sus madres para encajar en espacios blancos. Se trataba de verdades incómodas que debían decirse, aunque dolieran. Muchos de ustedes probablemente han vivido algo similar o conocen a alguien que lo ha vivido. Dejen un comentario. ¿Cómo reaccionarían en esta situación? A veces, compartir nuestra perspectiva ayuda a otros a ver diferentes caminos. Porque, al fin y al cabo, las historias no solo están hechas para ser contadas. Están hechas para ser sentidas. Para ser comentadas. Para transformarse en un cambio real. Y mi historia apenas comenzaba a causar revuelo. Esa noche Marcus no salió de su habitación. Oí pasos de vez en cuando. El agua corriendo en el baño. Un silencio sepulcral. Estaba asimilando algo. O huyendo. Quizá ambas cosas a la vez. Me quedé en la habitación con mi portátil. La publicación había superado las 1000 interacciones. Los comentarios no paraban de llegar. Las historias se multiplicaban. Una mujer contaba cómo su hijo le había pedido que no fuera a su graduación porque sus amigos no lo entenderían. Otra describía cómo la presentaron como la que ayuda en la cena familiar de su nuera. Un dolor colectivo desbordado en palabras escritas con dedos temblorosos. Pero no todos los comentarios fueron de apoyo. Algunos fueron acusatorios. Estás humillando públicamente a tu hijo. Esto es una venganza mezquina. Los problemas familiares deben resolverse en privado. Palabras de quienes nunca entendieron que el silencio en privado es precisamente lo que permite que la humillación pública continúe. Respondí a algunos. Ignoré a otros. Elegí mis batallas. Sonó mi celular. Número desconocido. Dudé. Contesté. Hola. ¿Doctor Cardoso? Voz masculina. Formal. Mi nombre es Rafael Méndez.
Soy periodista del estado de Sao Paulo. Vi su publicación y me gustaría hacerle una entrevista sobre la representación de la población negra en la arquitectura y las relaciones familiares intergeneracionales. Entrevista. Periódico. Mayor exposición mediática. No sé si es buena idea, respondí lentamente. Entiendo la reticencia. Pero tu historia conecta con miles de personas. Podría ayudar a abrir conversaciones necesarias sobre el racismo internalizado y el sacrificio materno no reconocido. Racismo internalizado. Término técnico para la vergüenza que Marcus sentía hacia mí, por la forma en que había absorbido valores de un sistema que constantemente nos dice que la negritud es algo que debe ocultarse, minimizarse, borrarse. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Claro. Mi número está registrado allí. Contáctame cuando te decidas. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Otra decisión. Otra línea que cruzar. Si concedía una entrevista, no habría vuelta atrás. Marcus sería tema de conversación a nivel nacional. Nuestra historia se convertiría en objeto de análisis social. La privacidad se sacrificaría en aras de la conciencia colectiva. Pero, ¿cuántas madres negras necesitarían ver esta historia para comprender finalmente que no están solas? ¿Cuántos niños la leerían y reconocerían sus propios errores antes de que sea demasiado tarde? Subí las escaleras. Me detuve frente a la puerta de la habitación de Marcus. Había luz encendida, que se filtraba por debajo. Estaba despierto. Di unos golpecitos suaves. Pase, dijo una voz apagada. Lo abrí. Estaba sentado en la cama, con el portátil en el regazo y los ojos rojos. La pantalla mostraba su perfil de LinkedIn. Las notificaciones se multiplicaron. Mensajes de compañeros. Preguntas. Juicios disfrazados de preocupación. 3 personas me excluyeron de la red de contactos, dijo sin mirarme. Entre ellas, Jonathan. Jonathan lo retiró. El hombre que, minutos antes, me había ofrecido servicios de consultoría, había roto toda relación profesional con mi hijo. Pura hipocresía. Protección de imagen sin máscara. Lo siento mucho, dije. Y era verdad. A pesar de todo, ver sufrir a mi hijo todavía me dolía. No te sientas mal, respondió con amargura. Tenías razón. Nunca me respetaron de verdad. Solo me mantuvieron por conveniencia. Y al primer problema, me desecharon. Me senté en el borde de la cama. El mismo sitio donde solía sentarme cuando él era niño y tenía pesadillas. Donde hablábamos del acoso escolar. Donde planeábamos futuros que parecían brillantes y sencillos. ¿Qué vas a hacer?, pregunté en voz baja. Cerró el portátil. Miró al techo. No lo sé. Quizás buscar otro trabajo. Quizás cambiar de sector. Quizás empezar de cero y hacer las cosas de forma diferente esta vez. Empezar de cero. Una frase cargada de posibilidades y terror. Me llamó un periodista, dije. ¿Quiere una entrevista sobre lo que pasó? Marcus giró la cabeza rápidamente. Pánico en sus ojos. ¿Vas a dármelo? Todavía no me he decidido. Quería saber qué opinas. Se rió sin humor. ¿Me lo preguntas a mí? Después de todo. Eres mi hijo. Tu opinión sigue importando. Incluso cuando no estemos de acuerdo. Silencio. Estaba asimilando la información. Comprendiendo que, a pesar de la exposición, a pesar del dolor, aún me importaba. Aún le ofrecía una voz. Si crees que ayudará a otras personas, dijo finalmente, hazlo. Yo ya estoy expuesto de todos modos. Al menos que sirva para un propósito mayor. Una madurez tardía que se hizo evidente a través del dolor. Quizás esa era la lección que necesitaba aprender, que el verdadero crecimiento proviene de afrontar las consecuencias, no de evitarlas. Hay algo que necesito contarte, continuó Marcus en voz baja. Ayer, cuando estabas en la cocina, Jonathan hizo otro comentario. Dijo que yo tenía suerte de haber salido guapo a pesar de mi genética. Todos se rieron. Y yo también me reí. Me reí de la broma sobre ti. Sobre nosotros. Sus palabras me golpearon como piedras en el estómago. Genética. El código de la raza. De las características negras que él consideraba inferiores, pero que mi hijo había superado, al tener la piel más clara,
el pelo menos rizado y rasgos más europeos. Y Marcus se había reído. Había aceptado implícitamente que ser como yo sería un defecto. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté, controlando mi voz a pesar de la tormenta interior. Porque te mereces saber toda la verdad. Porque estoy cansado de mentir. ¿Y por qué? Porque me avergüenzo de mí mismo. No de ti. De mí. Las lágrimas corrían por su rostro. Silenciosas. Sinceras. A diferencia de las de la noche anterior, que aún contenían autocompasión. Estas eran distintas. Eran un verdadero reconocimiento de un profundo error. Internalicé todo lo que dicen de nosotros, susurró. Sobre la gente negra. Sobre las mujeres negras. Sobre las madres solteras. Sobre los orígenes humildes. Me tragué todos los estereotipos y dejé que envenenaran la forma en que te veía. La forma en que me veía a mí mismo. Racismo internalizado. Ahí estaba de nuevo. Pero esta vez no era un término periodístico. Era la confesión de un hijo traumatizado. Extendí la mano. Le toqué el brazo. Piel contra piel. Una conexión física que las palabras no podían expresar. Reconocerlo es el primer paso, dije. Pero reconocerlo no basta. Hay que desaprenderlo. Activamente. Todos los días. Porque este veneno no sale fácilmente. Está arraigado. Intentará volver en momentos de debilidad. Él asintió. Tomó mi mano. La apretó. ¿Me ayudas? Preguntó. Totalmente vulnerable. Sin máscaras. ¿Me ayudas a desaprender? Observé nuestros dedos entrelazados. Distintos tonos de marrón. Distintas generaciones de lucha. Pero sangre al fin y al cabo. Familia real, a pesar de todo. Lo intentaré, prometí. Pero tú tienes que hacer el trabajo duro. No puedo desaprender por ti. Lo sé. Nos quedamos así unos minutos. Madre e hijo. Heridos, pero aún unidos. Rotos, pero tal vez empezando a sanar. Finalmente me levanté. Duerme, le indiqué. Mañana será otro día difícil. ¿Mamá? Me llamó cuando llegué a la puerta. Iré. Gracias. Por no rendirte conmigo. Incluso cuando me lo merecía. Una leve sonrisa. Triste pero cierto. Las madres negras nunca se rinden, Marcus. Es lo que mejor sabemos hacer. Persistir cuando todo nos dice que paremos. Cerré la puerta. Bajé las escaleras. Volví a mi ordenador portátil. Y le respondí al periodista por escrito. Acepto la entrevista. Porque algunas historias necesitan ser contadas, incluso cuando duelen. Especialmente cuando duelen. La entrevista estaba programada para 3 días después. Tiempo suficiente para que la publicación ganara más repercusión. Tiempo suficiente para que Marcus la asimilara. Tiempo suficiente para que yo cuestionara mi decisión 50 veces al día. Durante esos 3 días, la casa se sentía extraña. Marcus y yo nos movíamos por las mismas habitaciones, pero existíamos en realidades paralelas. Él trabajaba en su portátil, enviaba currículos, evitando mirarme. Yo cocinaba, limpiaba, fingiendo que todo era normal mientras mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de gente a la que no veía desde hacía décadas. Antiguos profesores universitarios. Clientes de toda la vida. Colegas que presenciaron mi lucha. Todos querían decirme que siempre supieron que era fuerte, que siempre admiraron mi resiliencia. Palabras amables que no aparecieron cuando realmente necesitaba apoyo, pero que ahora fluían en abundancia cuando mi dolor se hizo viral. La mañana de la entrevista, me desperté temprano. A las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Fui a la cocina a preparar café. Marcus ya estaba allí. Sentado en la oscuridad. Solo una silueta contra la ventana. ¿No podías dormir? Pregunté, encendiendo la luz. Parpadeó, ajustando la vista. He estado pensando. ¿De dónde eres? Por todas las veces que te decepcioné sin darme cuenta. No fue solo ayer. Han pasado años. Cumpleaños que me perdí porque salí a tomar algo con mis compañeros. Domingos que prometí visitarte pero que cancelé a última hora. Tus logros de los que me hablabas con entusiasmo, y yo te escuchaba con la mitad de la atención, con los ojos pegados al teléfono.
Puse el agua a hervir. Tomé el café molido. Un ritual mecánico mientras sus palabras resonaban en el aire. ¿Estás haciendo una lista mental de tus errores? Pregunté. Intento comprender cuando dejé de verte como una persona. Cuando te convertiste simplemente en una madre. Una función. No en un individuo con tu propia vida, con sentimientos, con necesidades. Vertí agua caliente sobre el café molido. El aroma a café inundó la cocina. Un aroma familiar que siempre ha significado un nuevo comienzo. Nuevos días. Nuevas oportunidades. Sucede gradualmente, dije, sirviendo 2 tazas. Los niños crecen pensando que sus madres son indestructibles. Que siempre estaremos ahí, esperando, sirviendo, amando incondicionalmente. Y las madres lo permitimos porque eso es lo que nos enseñaron a hacer. Poner a los hijos primero. Siempre. Sin dudarlo. Me senté frente a él. Le ofrecí una taza. Pero estoy cansada, Marcus. Estoy cansada de ser invisible. Estoy cansada de verte construir una vida en la que no encajo. Estoy cansada de aceptar migajas de atención cuando te he dado amor en abundancia. Él sostenía la taza. El vapor se elevaba entre nosotros como una barrera física. ¿Te resultará difícil la entrevista?, preguntó. Probablemente. Todavía puedes cancelar. Podría. Pero no lo haré. Asintió con la cabeza. Comprensión sin acuerdo. Aceptación sin aprobación. Un progreso mínimo, pero real. A las 10 llegó el periodista. Rafael Méndez era un hombre negro de unos 40 años. Llevaba rastas recogidas en un moño y gafas redondas. Tenía una sonrisa amable que tranquilizaba a la gente. Venía acompañado de una fotógrafa. Una mujer blanca y rubia, con equipo profesional colgado al cuello. Se acomodaron en la sala. La misma sala donde, días atrás, los ejecutivos se reían mientras me trataban como a una sirvienta. Ahora las cámaras me apuntaban. Los micrófonos captaron mi voz. Una intención completamente distinta. Marcus se quedó en la habitación. No quería aparecer. No quería escuchar. Una huida comprensible, pero cobarde. Doctor Cardoso, comenzó Rafael con voz profesional pero cálida. Cuéntenos a nuestros lectores, ¿cómo fue forjar una carrera como arquitecto negro en los años 80 y 90? Y conté mi historia. Sobre las aulas donde era la única mujer negra. Sobre los profesores que calificaban mis proyectos con más rigor que los de mis colegas blancos. Sobre los clientes que pedían hablar con el arquitecto responsable, incluso después de que me hubiera presentado. Sobre los premios que gané y que venían acompañados de comentarios sobre cuotas y diversidad forzada, incluso cuando las cuotas aún no existían. Rafael escuchó. Tomó notas. Hizo preguntas que demostraron que entendía. Que él también había navegado por espacios en blanco cargando con el peso de una representación no solicitada. ¿Y tu hijo?, preguntó finalmente. ¿Cómo reaccionó a la publicación? Dudé. Esta era la parte que más desenmascararía a Marcus. Que transformaría la atención privada en análisis público. Lo está asimilando, respondí con cautela. Está reconociendo que ha interiorizado narrativas dañinas sobre la negritud. Sobre el valor. Sobre la pertenencia. ¿Le culpas? Pregunta difícil. Capturada. La culpa es una palabra compleja. Tomó malas decisiones. Pero esas decisiones estuvieron influenciadas por un sistema que enseña a las personas negras que el éxito significa distanciarse de su negritud. Que la asimilación es el camino hacia la aceptación. Así que culpo al sistema. Y lo culpo a él por no haber cuestionado el sistema antes. Rafael sonrió levemente. La respuesta de una madre, alguien que sigue amando a pesar de todo. El amor no desaparece porque alguien te decepcione. Simplemente duele de forma diferente. La entrevista duró 2 horas. Fotografiaron la casa. Los proyectos en la pared. Los premios en la estantería. Pruebas tangibles de un legado que Marcus intentó borrar. Cuando se fueron, el cansancio me invadió como una pesada manta. Me senté en el sofá. Miré al techo. El mismo techo que había contemplado 1000 veces. Pero hoy parecía distinto. Como si el ángulo hubiera cambiado ligeramente. Marcus se bajó del autobús.
Se detuvo en la entrada de la habitación. ¿Qué tal estuvo?, preguntó. Intenso. Estabas hablando de mí. Hablé sobre la situación. Sobre el sistema. Sobre ti también, sí. Tragó saliva con dificultad. ¿Cuándo te vas? Domingo. Sección de Cultura y Sociedad. Domingo. 3 días. Después, se acabaría la privacidad. Nuestra historia sería diseccionada en las mesas de desayuno de todo el país. La gente opinaría. Juzgarían. Usarían nuestro dolor para entretenerse o para educar, según sus intenciones. Mamá, dijo Marcus en voz baja. Sé que aún no te lo he dicho claramente, pero lo siento muchísimo. De verdad. No solo porque me hayan descubierto, sino porque te lastimé. Porque antepuse la imagen a la integridad. Porque permití que hombres mediocres me hicieran creer que eras un problema en vez de un regalo. Por fin, las palabras adecuadas. El tono adecuado. Pero las palabras no lo arreglan todo. Las palabras son un comienzo, nunca un final. Gracias, respondí. Pero las disculpas deben ir acompañadas de cambios. Necesito ver acciones diferentes. Decisiones diferentes. Voy a cambiar. Lo prometo. Promesas. ¿Cuántas ha hecho Marcus en su vida? ¿Cuántas ha cumplido? ¿Cuántas ha olvidado en cuanto apareció algo más interesante? No prometas, dije. Simplemente hazlo. Las promesas son baratas. El cambio real es caro. Cuesta la comodidad. Cuesta el ego. Cuesta privilegios que ni siquiera sabías que tenías. Miró hacia abajo. Un niño avergonzado dentro del cuerpo de un hombre adulto. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Él puede. ¿Me perdonarás? Silencio. Una pregunta pesada flota entre nosotros. El perdón. Una palabra que evoca la expectativa de una solución instantánea. Como si perdonar fuera una decisión binaria. Sí o no. Cuando en realidad, el perdón es un proceso. Capas de ira, tristeza y decepción que se van desvaneciendo poco a poco con el tiempo. Todavía no lo sé, respondí con sinceridad. Quizá algún día. Quizá nunca del todo. Pero estoy dispuesto a intentar reconstruir la confianza si demuestras que te la mereces. No era la respuesta que quería. Pero era la respuesta que necesitaba oír. El domingo llegó con lluvia. Un cielo gris y pesado descargaba agua por las calles de Sao Paulo. Me desperté temprano. Salí a la puerta y tomé el periódico, aún envuelto en su plástico protector. Un peso familiar en mis manos. El olor a papel y tinta fresca. Volví a entrar. Dejé el periódico sobre la mesa de la cocina. No lo abrí enseguida. Me quedé mirándolo fijamente. Sabía que al otro lado de esa portada estaba mi historia. Mi dolor impreso en blanco y negro para que miles de personas lo leyeran mientras tomaban su café. Marcus bajó las escaleras. Tenía el pelo revuelto y los ojos hinchados. Tampoco había dormido bien. ¿Ha llegado ya?, preguntó, mirando el periódico. Llegó. Ninguno de nosotros se movió para abrirla. Finalmente, respiré hondo y arranqué el plástico. Desplegué las páginas. Cuaderno de cultura. Página 7. Ahí estaba. Una foto grande. Yo en la sala, rodeada de mis proyectos. Título en letras grandes. La arquitecta invisible, cuando los hijos se avergüenzan de las madres que los crearon. Leí el texto completo. Rafael hizo un trabajo respetuoso. Relató mi trayectoria. Citó mis logros. Explicó el contexto histórico de las mujeres negras en la arquitectura brasileña. Y entonces llegó a la parte dolorosa. La cena. La humillación. El silencio de Marcus. La decisión de exponerlo todo públicamente. También había entrevistado a una psicóloga especializada en relaciones familiares y racismo. Ella analizó el caso sin mencionar directamente a Marcus, pero dejando claros los patrones. Niños que ascienden socialmente y se distancian de sus orígenes. Vergüenza racial internalizada. Búsqueda de aceptación en espacios blancos mediante la negación de su propia negritud. El artículo terminaba conmigo diciendo, la dignidad es innegociable. Ni por amor, ni por sangre. Cuando aceptas ser invisible para que otros se sientan cómodos, mueres poco a poco. Y yo decidí vivir. Marcus leyó por encima de mi hombro.
Silencio absoluto mientras sus ojos recorrían cada párrafo. Al terminar, se dejó caer pesadamente en la silla a mi lado. Está todo ahí, susurró. Todo lo que he hecho. Todo lo que soy. Todo lo que fuiste. Corregí. Quién eres ahora depende de lo que hagas a partir de ahora. Mi celular empezó a sonar. No paró en todo el día. Llamadas. Mensajes. Solicitudes de entrevistas de otros medios. Invitaciones para dar conferencias. Una universidad quería que impartiera un curso sobre arquitectura y representación. Una editorial estaba interesada en publicar mi historia. La exposición que temía se convirtió en una plataforma. La vulnerabilidad que podría haberme destruido se transformó en poder. Aquel domingo por la tarde, volví a sentarme con Marcus. Había dejado de llover. Un sol tímido se asomó entre las nubes. Un tenue arco iris apareció en el horizonte. Recibí una oferta, dije. Es de consultoría para una gran empresa. Quieren rediseñar sus procesos para incluir más diversidad. Quieren que capacite a jóvenes arquitectos, especialmente a mujeres negras que se incorporan al mercado laboral. Marcus sonrió. Su primera sonrisa sincera en días. Aceptarás. Voy a ir. Pero no por el dinero. Por el legado. Para que otras mujeres como yo no tengan que luchar solas como yo lo hice. Tomé su mano. Por primera vez desde la cena, el contacto no se sintió forzado. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué vas a hacer ahora? Respiró hondo. Empecé terapia. Mi primera sesión es mañana. Y voy a buscar un trabajo que valore mis orígenes, no uno que me obligue a ocultarlos. Aunque pague menos. Aunque sea menos prestigioso. Menos prestigiosas. Palabras que antes le habrían aterrorizado. Ahora pronunciadas con cierta tranquilidad. Estoy orgullosa de ti, le dije. Y era cierto. No por lo que había sido, sino por su esfuerzo por ser diferente. En los días siguientes, la historia siguió difundiéndose. Se habló de ella en programas de radio, se analizó en podcast y se debatió en redes sociales. Algunas personas me atacaron, llamándome madre vengativa, mujer amargada y alguien que aireaba trapos sucios en público. Pero mucha más gente lo entendió. Compartieron sus propias historias. Madres que se reconocieron en mi dolor. Niños que se dieron cuenta de sus propios errores. Familias que iniciaron conversaciones difíciles sobre raza, clase social, vergüenza y amor. Mi historia ya no es solo mía. Se ha convertido en un espejo donde miles de personas ven reflejadas sus propias vidas. Y eso lo ha transformado todo. Marcus empezó a cambiar poco a poco. Me visitaba más a menudo. Llamaba sin motivo aparente. Me preguntaba por mi día, no solo por cortesía. Hablaba de terapia. De dolorosos descubrimientos sobre sí mismo. Del lento proceso de desaprender décadas de vergüenza internalizada. No fue una transformación instantánea. Fue trabajo. Diario. Agotador. Real. Y yo. Volví a vivir. Acepté la consultoría. Empecé a dar conferencias. Conocí a jóvenes arquitectas negras que me veían como una inspiración. Mujeres que no tenían por qué ser invisibles porque yo me negaba a seguir siéndolo. 6 meses después de aquella cena fatídica, Marcus me llamó. Mamá, conseguí un nuevo trabajo. En una empresa más pequeña, pero con valores auténticos. Y quiero presentarte al jefe. Como mi madre. Como arquitecto. Con orgullo. Con orgullo. Palabras que nunca pensé que oiría de él. Me encantaría, respondí, sintiendo como se me llenaban los ojos de lágrimas calientes. Porque, al final, esta historia no trata de venganza. Trata de la dignidad recuperada. Trata de una mujer que decidió hacerse notar incluso cuando intentaron borrarla del mapa. Trata de un hijo que necesitaba ser quebrantado para poder reconstruirse mejor. Si me has acompañado hasta aquí en este camino, formas parte de esta transformación. Dale a me gusta si esta historia te ha conmovido. Comenta qué parte te ha impactado más. Y suscríbete, porque las historias de personas reales que reconstruyen sus vidas con dignidad merecen ser compartidas, celebradas y recordadas. Hoy ya no soy la mujer que servía vino en silencio mientras la llamaban señorita. Soy la arquitecta que diseñó no solo edificios, sino el Renacimiento mismo.
que le enseñó a su hijo que el amor sin respeto es una prisión, que les mostró a miles de mujeres que la invisibilidad es una opción que podemos rechazar. Mi final feliz no provino de la aprobación externa. Provino de mirarme al espejo y finalmente ver quién siempre había estado ahí. Una mujer fuerte, brillante e innegable. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, puede volver a hacerme invisible. Porque las mujeres como yo no desaparecemos. Construimos futuros. Y el futuro que he construido ahora tiene un lugar para mí. Por fin. Completamente. Con dignidad.